La enseñanza de hoy se llama, mejor dicho, a pesar de las circunstancias. Hay un dicho que cuando las situaciones se ponen difíciles en nuestra vida, dicen que la vida viene de contramano y cuesta arriba. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a ver en la palabra de Dios qué nos dice Dios en su palabra para que podamos tomar decisiones y acciones para poder superar estas situaciones que a veces se ponen tan difíciles en nuestra vida. ¿Sí? Los creyentes del primer siglo, en el libro de Hechos, eran personas que, como usted y yo, tenían emociones iguales a las nuestras. Ellos tuvieron que lidiar con un cúmulo de situaciones similares y aún mucho más graves que la que nos toca vivir hoy día. Eran personas muy parecidas a nosotros, eran iguales a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tenían problemas igual que nosotros y la vida se les presentaba muy difícil muchísimas veces. Los capítulos 6 y 7 del libro de Hechos nos muestran a un maravilloso hombre de Dios, Esteban, un varón lleno de Espíritu Santo, de sabiduría y de creencia. Y vamos a ver un poco en Hechos 6, por favor. Pasen a Hechos 6. Hechos 6, en el versículo 5, dice así: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, le impusieron las manos. Versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviataron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrastraron y le trajeron al concilio. Este fue nuestro maravilloso Esteban, quien fue falsamente acusado, juzgado y finalmente apedreado por las autoridades religiosas en Jerusalén. En el capítulo 8, por favor, pasen ahí, en el versículo 2, dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron, ¿qué? Gran llanto sobre él. Obviamente, era un hombre muy querido. Ese dolor y esa gran aflicción que la iglesia sufrió por el asesinato de Esteban estuvo también acompañada de una gran persecución, porque en ese entonces Saulo asolaba a la iglesia, como dice el versículo 3 del mismo capítulo. Versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaba en la cárcel. Ahora bien, figúrense un momento. El versículo lee: entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaba en la cárcel. ¿Cuál habrá sido el efecto que estos acontecimientos tuvieron en la vida personal de los creyentes? En sus familias, en lo de sus casas, y sobre la comunión del creyente en el cuerpo de Cristo. El dolor, la aflicción tiene que haber sido extremo, pero a pesar de todo lo que pudieron sentir, el versículo 4 nos muestra la respuesta del creyente de lo que fueron esparcidos. Versículo 4, por favor.
pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo hicieron para sobreponerse a semejante situación que le tocó vivir? Seguramente no fue una cosa fácil de hacer. Fueron dispersos, dejando sus casas, sus seres queridos, sus amistades. Fueron desarraigados a vivir en otro lugar con costumbres diferentes, ¿sí? Y todo lo que eso implica. Ellos tuvieron que tratar cara a cara con esta situación de vida o muerte. Fueron amenazados con muerte y confusión. Y sin embargo, ellos se elevaron a vivir por encima de toda esta situación y fueron proclamando el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llegaron a sobreponerse para llegar a hacer esto? La única manera por la que pudieron hacerlo tiene que haber sido dejando que la paz de Dios reinase en sus corazones, por medio de creer su palabra. No permitieron que la situación por la que estaban pasando tomaran control de su mente y sus corazones. Y quiero por favor que pasen a Romanos, vayan a Romanos 15, capítulo 15, versículo 13. Vamos a ver un versículo acá. En Romanos 15, versículo 13, dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios es quien nos llena de gozo y paz cuando le creemos. Ellos, estos creyentes del primer siglo, tuvieron que elevarle esta situación tan desagradable a Dios para que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardara sus corazones y pensamientos, para así poder sobreponerse a esta tremenda situación. ¿Correcto? Es la única forma que nosotros tenemos para sobreponernos a esta situación. Entretejida en la vida, somos atacados por un amplio rango de emociones que pueden tener un efecto tanto positivo como negativo en nosotros. El punto es que estas emociones no sean la base de nuestro creer. La mayor parte del creer de las personas están basadas en sus emociones y no en la lógica de la palabra de Dios. Es posible que las emociones sean un complemento para creerle a Dios, pero también pueden llegar a ser una molestia, un obstáculo, algo que nos impida creerle a Dios. Vamos a ver un ejemplo, por favor, pasen al Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 1 de Juan 14, dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Acá el término griego que se usa para la palabra turbe en el versículo es tarazo, que según lo define el doctor Bullinger, significa mover, revolver, agitar como agua en un estanque. En relación a la mente significa agitar, problematizar o aproblemar, perturbar con diversas emociones. Bueno, al estudiar el significado de esta palabra, podemos aprender cómo hacer la voluntad de Dios, a pesar de los desafíos emocionales con los que batallamos a diario en nuestra vida. Lo que nos dice la palabra es que no permitamos que nuestros corazones sean agitados con diversas emociones. ¿Sí? Somos atacados con un sinfín de situaciones, pero la clave está en no permitir que esto sea la base de nuestro creer. En el mismo versículo se nos dice qué hacer con respecto a estas emociones. Dice, creerle a Dios y desde el punto de vista nuestro, creer en la obra finalizada de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que permitir que la palabra de Dios nos convenza, al punto de estar plenamente persuadido como lo estuvo Abraham. Abraham estuvo plenamente persuadido. Él no permitió que la circunstancia lo convenciera de lo contrario, ¿sí? A pesar de que consideró que ya era un hombre grande
y que su esposa no podía tener hijos. Hacemos que la palabra de Dios sea la base de nuestro creer, con o sin emociones, o sea, creámosle a Dios a pesar de las circunstancias. En el mismo capítulo de Juan, en el versículo 27, por favor, dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. ¿Sí? No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Acá nuevamente aparece nuestra palabra, tarazo. No siempre podemos mantener fuera de nuestra mente a la agitación. El punto es que ella nos llena a nuestro corazón y nos perturben. Tenemos la paz de Dios y debemos dejarla reinar en nuestros corazones por creencia, persuadido, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo ahora, por favor. Quiero que pasen al libro de Mateo. Vamos a ver un ejemplo de esta palabra tarazo que estamos estudiando en relación con el rey Herodes, en Mateo 2, en el Evangelio de Mateo. Por favor, pasen ahí. Mateo, por favor, capítulo 2, versículo 1. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué dice? Se turbó, y toda Jerusalén con él. Muy bien. Para algunos, la llegada de un nuevo rey, especialmente el Mesías tan esperado para ellos, debe haber sido una muy buena noticia. Pero para otros, incluyendo Herodes, la noticia fue turbadora. A Herodes no le complacía pensar que hubiera alguien que fuera una amenaza a su trono. ¿Había realmente nacido tal niño? ¿Había este niño realmente sido destinado a apoderarse del trono de Judea? ¿Cómo era posible que nadie le hubiese informado antes de este nacimiento de este niño? ¿Cómo lo sabían estos magos? ¿Sí? Y lo de su propia corte lo ignoraban. Y la gente del templo también. Luchando con estas preguntas, Herodes se encontraba profundamente perturbado. La turbación de Herodes incluía elementos de estar molesto, indignación, miedo, enojo. ¿Sí? No había respeto o amor de Dios en él, solo egolatría e intereses políticos. Y esto lo llevó al engaño y al asesinato. Lo que hace la turbación de las mentes, del corazón, ¿no? Bueno, en Lucas, por favor, vamos a ver otro ejemplo. Hay otra ocurrencia de esta palabra que sucede después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Los dos hombres que se habían encontrado con Jesús en el camino de Maús estaban contándoles a los discípulos de su encuentro con el Señor. En Lucas 24, pasen ahí por favor. Lucas 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones, a vuestro corazón estos pensamientos? Aquí estaba Jesucristo en su cuerpo resucitado. Más los discípulos creían que estaban viendo un espíritu. ¿Cuán errado podemos estar estando perturbados, no es cierto? Los discípulos estaban perturbados, agitados con diversas emociones, al punto de permitir que sus corazones edificaran razonamientos argumentativos. De tal manera habían afectado sus corazones toda la serie de eventos envueltos en el arresto, la crucifixión, el entierro de Jesús, que ya ni creían lo que le había dicho acerca de que Dios nos levantaría de los muertos. La tumba había sido hallada vacía, ángeles habían testificado de su resurrección, testigos oculares reportaban que Jesucristo estaba vivo. Sin embargo, estos discípulos estaban llenos de desaliento, incrédulos en sus corazones,
tras puertas cerradas por temor a los judíos. Muy perturbado por una diversidad de emociones, al ver a Jesucristo vivo se espantaron y tuvieron miedo, pensando que veían un espíritu manifestándose frente a ellos. Pero miren lo que hizo Jesucristo para sacarlo de ese estado mental, de esa agitación mental que tenían. En el versículo 39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Versículo 40, y diciendo esto, le mostró la mano y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, le dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Él les mostró sus manos y sus pies y pidió que le dieran algo de comer. Hizo todas estas cosas para sacarlo de su alterado estado de agitación mental y procedió a compartirle la palabra. Y le dijo, en el versículo 44, estas cosas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Al tercer día, de lo muerto al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesucristo procede a compartirle la palabra, ¿sí? Procede a compartirle lo que estaba escrito acerca de él para que su entendimiento fuera abierto y comprendiesen las escrituras. Y también le recuerda cuál es su llamamiento y responsabilidad, y le confirma nuevamente la promesa que ellos iban a ser investidos con poder desde lo alto, que es Espíritu Santo. Estas porciones de escritura son grandes ejemplos de qué cosa podemos tener en cuenta cuando estamos turbados, agitados con numerosas emociones que batallan en nuestra mente y corazones. Tenemos que elevarle la situación a Dios, volver a su palabra para que nuestro entendimiento sean abiertos y podamos tener en claro lo que nuestro Padre quiere que hagamos. ¿Sí? Ninguno de nosotros podía vivir y servir a Dios si verdaderamente no entiende y se persuade de cuál es el llamamiento con que fue llamado y cuáles son los propósitos que nuestro Padre quiere que llevemos a cabo. Esto es de gran ayuda para salir de cualquier perturbación o agitación mental. Tener en claro los propósitos de Dios y su deseo de bien para la humanidad, estando persuadido de lo que Él quiere que llevemos a cabo en nuestras vidas. ¿Sí? Es un gran ejemplo para tener presente siempre. ¿Sí? Bueno, nuestro Señor Jesucristo y su deseo inquebrantable de querer siempre hacer la voluntad de su Padre son grandes ejemplos que podemos tener en cuenta para sobreponernos a los embates que se nos presentan en esta vida. ¿Sí? Y nos quieren hacer desistir y dejar de hacer la voluntad de Dios. Siempre las situaciones nos batallan la mente para que nosotros desistamos de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. En Juan, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27. Vamos a ver un gran versículo acá. En el versículo 27 dice, ahora está turbada, Tarazo, mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¡Wow! ¡Qué versículo! Por favor. ¡Qué gran ejemplo para tener en cuenta! ¿Tenía motivo para estar turbado? Claro que sí, claro que lo tenía. Él sabía
por lo que tenía que pasar y lo que le iban a hacer. Pero él no se quedó lamentando por la situación diciendo, ¡ay, pobrecito de mí! ¿Sí? No permitió que su agitación mental llegara a su corazón. Se lo elevó honestamente a su padre. Tuvo interés y claridad en cuanto a lo que tenía que hacer y dijo, mas para esto he llegado a esta hora. Versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Qué versículos, por favor, qué tremendo ejemplo. Toda su motivación, su interés y su vida eran glorificar y son glorificar el nombre de su Padre, ¿sí? Y si para hacerlo tenía que entregar su vida por la redención del hombre y así glorificar el nombre de nuestro Dios, Él lo iba a hacer como lo hizo y lo cumplió. Qué gran ejemplo a seguir de dedicación y compromiso, a pesar de las agitaciones adversas que nos presente el adversario en nuestro diario vivir. Nunca vamos a pasar por lo que Él pasó, sí, pero son gran ejemplo de determinación y compromiso para tener en cuenta que lo más importante en nuestra vida es glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que la vida se ponga dura, nosotros hacemos y debiéramos hacer lo que Dios nos pide. La vida es una lucha espiritual, damas y caballeros, ¿sí? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. El adversario y su huésped siempre van a intentar que nosotros claudiquemos y no hagamos la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él está como león rugiente tratando de dejarnos fuera de competencia por medio de exponernos a diversas situaciones. Para que nuestro corazón quede perturbado, agitado con diversas emociones y así paralizarnos. Ese es su objetivo. Nosotros no debemos permitírselo. Por favor, pasen al Evangelio de Juan. Vamos a ver en el registro de Juan, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 11. Por favor, vayan un momentito ahí. En el registro del Evangelio de Juan 11, vamos a ver un ejemplo muy práctico de cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo que lidiar con estas situaciones que muy a menudo batallan en nuestra mente y nos perturban y agitan. Él nunca usó la circunstancia tan adversa en la que se desenvolvió para excusarse de su responsabilidad de creer la revelación de Dios, de la cual él era responsable. Cuando Dios revela algo a uno de los suyos, espera que la persona crea para llevar a cabo dicha revelación hasta el final. ¿Correcto? Casi al final del capítulo 10, puede verse como los judíos religiosos intentaron prenderle para apedrearlo, porque le dijo grandes verdades, pero él se escapó de ello y se fue al otro lado del Jordán. En el capítulo 11, en el versículo 1, vamos a empezar leyendo, dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Muy bien. Aquí la palabra amas es muy interesante porque es la palabra fileo, ¿sí? En griego. Este tipo de amor fileo denota más bien un afecto entrañable. Jesús tenía un profundo amor personal y fraterno por Lázaro y sus hermanas. Él tenía una afectuosa y cariñosa amistad con ellos. La información de la enfermedad de Lázaro fue una noticia muy desagradable y perturbadora para él, tal como cuando a nosotros nos informa que algún ser querido está muy enfermo, ¿sí? O algún familiar, no sé, te avisan que alguien que vos querés mucho está enfermo. Claro que no afectan ese tipo de noticias. Siempre esta noticia nos aflige bastante. Jesús era un hombre igual a nosotros, con sentimientos y emociones. Así que él seguramente, y es así, él se afectó por esta noticia, ¿sí? Quedó un poco afectado por esta noticia. A nadie le cae bien esta noticia que cuando no da.
La noticia de que su amigo estaba enfermo le habrá afligido como a cualquiera de nosotros. En el versículo 4, por favor, vayan ahí. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Muy bien. ¿Por qué pudo decir esto con tanta seguridad? Él estaba en paz y Dios le brindó la suficiente información para su tranquilidad, revelándole cuál iba a ser el resultado de toda esta situación. Nunca, pero nunca, la enfermedad y la muerte glorifican a Dios. No es que Dios espera que la gente muera para que nosotros vayamos a resucitarlo. No, no, no. La palabra no nos dice cuáles fueron los motivos que tuvo Dios para que Jesús no fuera inmediatamente a socorrer a su amigo cuando recibió una noticia. Cómo poder mover en nuestros registros anteriores que él fue a socorrer a alguna persona. Bueno, este es un gran pasaje de escritura para nuestro aprendizaje, porque nos muestra cómo Dios siempre brinda información de su palabra para que nosotros estemos en paz y creyéndole. Primero y fundamentalmente por su palabra escrita, que es la revelación más grande dada al hombre y que tiene tanta, pero tanta veracidad como la palabra revelada. La respuesta, damas y caballeros, la respuesta de Dios a cada necesidad o situación de lo suyo fue, es y será siempre su palabra escrita o revelada. Repito, la respuesta de Dios a cada necesidad o situación de lo suyo fue, es y será siempre su palabra escrita o revelada. Es lo que necesitamos nosotros. Por favor, dejen una marquita acá en Juan 11, y vayamos al libro de Salmo, por favor. Salmo 119. Salmo 119, versículo 28. Dice así, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame con un cofre de oro. No, no dice eso, ¿sí? Susténtame según tu palabra. ¡Wow! ¡Qué versículo tremendo! Por eso que la respuesta de Dios a cada necesidad nuestra, ¿sí? Siempre va a ser su palabra. Nosotros muchas veces pensamos que Dios debiera hacer tal cosa cuando estamos ansiosos, cuando estamos apretados en cualquier situación. Pero la necesidad nuestra es volver a su palabra, ir a su palabra, ¿sí? Porque ahí está la respuesta y la liberación para cada situación de nuestra vida. Bueno, por favor, Eclesiastés 12. Otro gran versículo, versículo 13. Dice así, el fin de todo el discurso oído es este. A ver, ¿cuál es? Teme a Dios, respeta a Dios y guarda su mandamiento. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre, ¿sí? Lo que necesitamos nosotros es siempre ir a Dios, ir a la palabra de Dios. Ahí está nuestra liberación, ahí está lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Aferrarnos como lo hizo nuestro Señor Jesucristo a esa palabra escrita. Y si necesitamos, y si Dios sabe que necesitamos más revelación, Él nos va a dar. Jesús sabía esto, su corazón, su alma y todo su ser estaban profundamente arraigados en la palabra de su Padre. Y es por eso que pudo recibir más revelación cuando la necesitaba. Por favor, volvamos a Juan 11. En Juan 11, versículo 5, por favor. Vemos el profundo amor espiritual, en este versículo, vemos el profundo amor espiritual que Jesús tenía por Lázaro y sus hermanas, ya que la palabra amaba es agapao, que es el amor de Dios en la mente renovada en manifestación, aparte de ese amor
profundo fraternal que también sentía por él. Versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Él sabía que su buen amigo Lázaro estaba enfermo, y así todo se quedó 2 días más. La única razón por la que pudo haberse quedado es porque no tuvo revelación para ir antes. En el versículo 7 dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Esto provino de sus amigos más cercanos, una tentación para temer por su vida. Siempre el adversario va a querer disuadirnos por medio de palabras que algunas veces, damas y caballeros, algunas veces proceden de nuestros afectos más cercanos. No había nada que antropológicamente, y esto lo reitero, no había nada que antropológicamente lo diferenciara a Jesús de nosotros. Si pensáramos erróneamente que él tenía algo especial, entonces difícilmente creeríamos para elevarnos al nivel de hacer la hazaña que él hizo de la mano de nuestro Dios. Lo único que lo diferenció fue su gran determinación a pegarse a la palabra a pesar de la circunstancia o el constante bombardeo de palabras que recibía por sus 5 sentidos. Pero él controló sus pensamientos y respondió con una ráfaga de verdad en el siguiente versículo, en el versículo 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Él le habló de andar por revelación en términos de andar en luz. Versículo 11. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a su condiscípulo, vamos también nosotros para que muramos con él. Valiente, ¿no? Qué valiente. Pero miren dónde estaba la creencia de Tomás. Vamos y muramos con él. Es lo mejor que podemos hacer. Ellos solo veían la situación, que los judíos eran una amenaza para su Señor y por ende para ellos mismos. Los discípulos lo seguían, pero no iban muy persuadidos, no iban nada persuadidos. ¿Sí? Versículo 17, por favor. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En 4 días un cuerpo comienza a descomponerse. Jesucristo sabía eso, pero a pesar de esto, él estaba plenamente persuadido de la revelación que había recibido. Para él era más lógico lo que su padre le decía que su conocimiento por los 5 sentidos. Gran ejemplo para nosotros. Los obstáculos nunca invalidan la promesa de Dios. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. En su gran dolor, Marta pronuncia estos críticos comentarios. Aunque él la amaba, como si fuera su propia hermana, no permite que esto lo hiciera vacilar en lo que Dios le pide que haga. El versículo 22, por favor. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero.
Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto la tiene que haber sobresaltado. Yo estoy aquí, ahora. No esperemos hasta entonces. Habló un poco más con ella y fue a buscar a su hermana María. Versículo 32, por favor. En el versículo 32 dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. María estaba dolida, apesadumbrada, incomprensiva y culpó a Jesús por no haber venido más temprano a socorrerlo a su hermano. Pero fue Dios el que había hecho esperar a Jesús. Versículo 33, por favor. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué dice? Se estremeció en espíritu y se conmovió, tarazo, se conmovió. Fíjense, Jesús estaba perturbado, conmovido, su mente estaba agitada con diversas emociones. No estaba molesto, indignado, con miedo. Sus emociones estaban arraigadas en su profundo amor, interés y compasión por las personas. A pesar de su agitación, se adhirió estrictamente a la revelación que le había sido encomendado. Qué tremendo ejemplo para tener en cuenta cuando se nos vienen esas agitaciones mentales, esas situaciones, ¿sí?, de adherir uno a la palabra escrita. Qué tremendo, versículo 34, por favor. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús, ¿qué? Lloró. Él lloró, no de miedo, sino debido a la gran solicitud de amor y compasión que tenía por Lázaro y por lo que estaban tan dolidos como Marta, María y los judíos los judíos que se lamentaban. Qué bárbaro, qué ejemplos tremendos que tenemos acá. Versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirá cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Todo, pero todo a su alrededor era desesperación, dolor, amargura, desilusión, incluso resentimiento. Esta era la temperatura de creencia en el grupo presente. Jesús tuvo que elevarse por encima de toda esta circunstancia y mantener su mente y corazón enfocado en la revelación que su Padre le estaba mostrando que hiciera, a pesar de sus emociones, damas y caballeros. Qué tremendos ejemplos que tenemos aquí. Versículo 38, por favor. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¡Qué bárbaro! Si Jesús fue tentado a no creerle a Dios en este instante, lo sacó de su mente, no permitió que la duda llegara a su corazón. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios? Otro ataque por los 5 sentidos de alguien a quien él amaba. Pero Jesús sencillamente le habla la palabra de Dios con ternura, le recuerda lo que le había dicho y le exhorta a creer. Versículo 41, por favor. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Mientras se mantenía creyendo de todo corazón, a pesar de sus emociones, oró con su entendimiento, agradeciendo a Dios de tal manera que desafió a los presentes, a los que estaban presentes, para que creyeran también. Versículo 43, por favor. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro
envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo ese ejemplo de la palabra de Dios! ¡Qué determinación! ¡Qué mente fija! ¡Cómo controló sus pensamientos a pesar de toda esa situación! ¡Cómo él tuvo su mente fija en la palabra de Dios! ¡Cómo le elevó la situación a Dios! No permitió que esas emociones, que esas perturbaciones que él tuvo, interfirieran con la palabra de Dios. Este fue el resultado, damas y caballeros, que trajo gloria a Dios. Con la maravillosa liberación desapareció la intensa perturbación producida por el dolor, la angustia y la impotencia de la muerte de un ser querido. Este maravilloso acontecimiento trajo gloria a Dios, y muchos de los judíos que vinieron a acompañar a María y a su hermana creyeron en él. Jesucristo fue perturbado con intensas emociones, igual que nosotros, muchísimas veces. Pero así y todo, nunca, pero nunca permitió que esas emociones lo hicieran claudicar de su confianza en Dios. Él manejó las situaciones con la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Siempre, damas y caballeros, siempre la lógica de la palabra de Dios fue su prioridad y no dejó que ninguna circunstancia se interpusiera por encima de la palabra, dejándonos ejemplo para que andemos en su pisada. Damas y caballeros, hagamos la obra para la que fuimos llamados, sí, vivamos la palabra de Dios. Tenemos a Dios en Cristo nosotros y la palabra escrita para aplicarlas en nuestra vida. Que nuestra respuesta para los momentos perturbadores en nuestra vida sea vivir la palabra de Dios y dar a conocer el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de las circunstancias. Elevémonos ahí, Dios, con Dios y su palabra, ¿sí? Y hagámosle frente a estas circunstancias. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Y Padre Celestial, verdaderamente, Padre, emocionado te doy gracias por estos grandes ejemplos de tu palabra, porque tú nos instas, Padre, a que seamos valientes para contigo, a que verdaderamente nos elevemos al estándar de tu palabra, a pesar de las circunstancias. Estamos muy agradecidos, Dios, por estos ejemplos maravillosos en su palabra. Gracias a Dios porque podemos aprenderla, arraigarlo en ella, Padre. Verdaderamente, Dios, te elevamos nuestros corazones y te pedimos, Dios, que encamines nuestro corazón hacia tu palabra, que encamine nuestros pasos hacia tu palabra, que verdaderamente glorifiquemos tu nombre, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias por todo esto. Amén.